Grandísimo, buenísimo. Acabamos de ver al gran Arévalo, su gran humor que en Xamás va a cansarnos. Ay, gangosos, este Arévalo. Bueno, pero seguimos en nuestro especial, estamos en el año 1992. Por de alguna razón me obligado a especificarlo. Y no os preocupéis que bien yo van a aparecer unos moces brasileños con bien poco de ropa. Pero, sí, parece que tenemos en directo a Santi Robles, el nuestro enviado especial a 2022, dentro de 30 años. Santi Robles, ¿cómo va todo por ahí? Sacáime de aquí, ¡Ey! Sí, en 2022 el mundo huye una balsa de aceite. 2022 el mundo huye perfecto. Desde el 92 no pasó un res, ya incluso aburrido un poco, hay que decir. En 2001 en Nueva York no pasó nada, olvidáis. Todo el mundo tiene casa, todo el mundo tiene sanidad pública, vamos. Hombre, aforráis un poco, aforráis un poco de perres, porque igual vais un poco pelados para pagar la luz, pero por lo demás, el mundo es una yalga, en serio, una yalga. Vale, tomamos nota, Santi. Bueno, cuentamos más, no sé, ¿no te parece ablocante? Estamos dentro de 30 años, y es decir, que gente que nació güey, tiene 30 años, son gente ya con su trabajo fixo, la su casa, la su familia, no sé, a mí parece ablocante. Sí, ya, en cuanto es a eso. Hombre, hay que decir que igual en 2022 los 30 son los nuevos 16, no tienes casa, vives con los dos pas, tienes que aforrar, pero no tienes un duro y pasas la vida mirando pijaes en internet, pero todo bien. Y nada, y mercai mazcaritos que por lo que sé ya en 2020 pusieronse de moda, Mascaritos, palantroxu o como... Sí, que en 2020 pusose de moda lo de los mazcaritos. Eso sí que fue la última moda y no el tractor amarillo. La gente que ya muy suya, la gente que merca mazcaritos como si no hubiera un mañana. La gente incluso montó un negocio llamado Los 100 Mazcaritos, donde comprabeslos a €1, sobre todo en Madrid, que no sé cómo se pusieron de... Bueno, el caso, mercai mazcaritos, facéis el favor. Bueno, está todo un poco más caro, pero supongo que siempre puede pedirse un crédito en el banco, ¿no? Ah, la inocencia a los 90, echábala de menos. Cuando la gente pensaba, por ejemplo, que Felipe González ya era socialista. ¿González, el presidente? Entonces, ¿qué es? Bueno, qué sé yo, llámalo X. Bueno, pero cuéntanos curiosidades del futuro. A ver, ¿cómo son las cosas ahí en 2022? 2022 fue un año raro. Pasaron delles cosas después del andancio mundial que paró el mundo, porque claro, como yo mundial, si fuera un andancio autonómico, pues entonces pararía una autonomía, como por ejemplo La Rioja, pero como yo mundial, bueno, el caso, que la extrema derecha tocó poder en Italia, no como en España, que bueno, tan a piques, también te digo. Espera. ¿Todo eso nada más en estos 30 años? No, menón, todos son unos caberos 2 años, 30, dice. Nah, en 30 años tuviéramos a Chiquito la Calzada, tuviéramos a Aqua, tuviéramos a... Sigue Ramoncín, ya os digo que Ramoncín sigue por ahí. Ya, en 2022. Oye, de seguro que no te equivocaste, de seguro que no viajaste al pasado. Sí, es verdad que, pensándolo bien, igual sí que estamos en el pasado más que en el futuro. Solo hay que pensar que hay franquistas en las instituciones, bueno, como cuando estaba Fraga, pero Fraga ya murió, voy decimos. Yo Carlos Sainz ganando carreras, el referente de la política es Pablo Iglesias y el referente de la restauración es Chicote. Entonces yo para mí que debemos estar como en los años 70 más o menos. Bueno, no sé, tío, y que estás pintándome un cuadro. Xente famoso. ¿Cómo llega xente famoso de 2022? Bueno, el caso es que famosos, hombre, hay influencers, que hay gente que prueba cosas delante de una cámara y dice,
oye, esto mola, mercailu. Entonces la gente mercalu, entonces les marques, pagan ellos a los influencers para que prueben esas cosas y la gente lo merque. Y ya hay gente que por lo que sea no quiere doblar el jombu y yo pues mandan a los sus seguidores. No, imagínate que por ejemplo PlayPresta tuviera seguidores, pues tendríamos los PlayPresters. Entonces tú si eres influencer y tienes a los dos PlayPresters, pues lo que haces es mandarlos a que vayan a fundir la tiesta a la gente comentando mierdes que a nadie importan y menos a la persona que te está escuchando. O sea, como sectes. No, en sectes no. En sectes visten raro, pero igual si te presta a llevar túnica, pues está bien. Si te presta el sabor de la cicuta, pues también bien. Pero, y además Fainor sí es, que aquí no. Aquí como mucho te regalen una suscripción a Pornhub, por ejemplo. No merquéis porno. Madre mía. No sé, ¿y cómo esparde la gente los mensajes? Todo eso se esparde por internet. Internet, ese sitio maravilloso del que vos falé en antes, que ya era para que profesores de universidad intercambiaran información y acabó lleno porno. No me entrugues cómo fue, pero remató llenándose de porno, de gente que dice que cura enfermedades con sal y limón y gente que no y presten las vacunas y cosas así. Entonces, y mucho porno. Desay el porno, en serio, de verdad. A ver, no nos estás enseñando un futuro muy prestoso, que digamos. Bueno, no te molestas mucho, que total vas a morrer en 2004, ¿Cómo? que fue un año que tampoco llegué que fuera una maravilla, porque pifió la gente igualmente con los cuartos en Nochevieja y el futuro, ya maravilloso. Esto sigue pasando en ta. ¿Cómo y eso? Nada, fío, lo de los cuartos, que a la gente cuesta, no deprendimos nada. Estamos todavía como cuando... ¿Quién fue esa que en los años 80? Bueno, da igual, que estamos frayados en taco lo de los cuartos. No, lo otro, lo de que voy a morir. Y bueno, la gente no entiende que en Nochevieja ya el peor día para salir, que está todo petao, que está todo percaru, que llegues a casa chuzo y además per tarde porque saliste a la 1 de la mañana porque a las 12 estabas comiendo uves. Yo creo que en eso todavía tenemos que... Bueno, y lo de los especiales de campanaes, vaya cosa más cutre, ¿verdad? PlayPresta, vaya movida más absurda, ¿verdad, PlayPresta? Y un accidente, una enfermedad, algo que pueda evitar Darreu en 92. Lo que hay que hacer ya es disfrutar de la vida y disfrutar de las cosas que teníamos en los años 90. Dale un abrazo a Kini, por cierto, si lo veis, y a todas las cosas que vamos a echar de menos, porque yo ahora estoy naguando por un Tang, por ejemplo, que podía estar bebiendo Tang en vez de estar aquí. O yo que sé, o estar sintiendo a los Backstreet Boys en antes de que ellos fuera la tiesta a tos, y en especial al... ¿cómo se llama? El piquiñucu, sí, el que... Bueno, yo igual, tantos para encerrar, la verdad. O les Spice Girls, porque no lo sabéis, pero Victoria Adams no va a ser Victoria Adams siempre. Bueno, lo sabréis cuando veáis Generación Millennial, la sección de PlayPresta de la vuestra generación, y toda asina. Escucháis Aqua y bebéis agua y pasáislo bien, que la vida son 2 días, sobre todo la de Marcos. 10 años.